¿Sí? Se trata de que no cualquier ladrillo de perro y motor nos vaya a entrar para acá. El micrófono pues, está bien. Vamos orando para... Se ven gripados. Bueno, vamos cerrando nuestros ojos. Amén. Padre Santo, una vez más, Señor, gracias por tenernos en este lugar, Padre Santo, dispuestos a oír de su palabra, a aprender de su palabra, Padre Santo, y no solamente escucharla, sino ponerla por obra, Padre Santo, pidiéndole, Padre, que usted mude nuestros corazones, Señor, por medio de su palabra, que nos dé un corazón de carne, que sienta, que pueda amar, Señor, a su prójimo, Padre. Estamos dispuestos, Padre Santo, para recibir su palabra. Prepare mente y corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, Padre Santo. Guíenos a través de su Santo Espíritu. Hable usted, Padre Santo, esa palabra que cada uno de nosotros estamos esperando de parte suya, Padre. Esa palabra, Señor, específica, Señor, personal para cada uno de nosotros, Señor, que esperamos. Esa respuesta, esa petición, Padre Santo. Esa instrucción, Padre Santo, para seguir adelante, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te decimos amén. Gloria a Dios. Sí. Vamos a poner nuestro... Pueden sentarse. Vamos a poner nuestra Biblia en Romanos 11. En el capítulo, vamos a leer del 33 al 36. 11, 33 al 36. Creo son los que nos salen restando de este capítulo. Y como que son así como que nos va, ay caray. 33 al 36. Amén, cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El primer punto, mis hermanos, familia, es después del tema. El tema es la grandeza y soberanía de Dios. Y el primer punto es: el hombre más inteligente no tiene la capacidad de comprender a Dios. Gloria a Dios, Padre Santo mío. No tiene la capacidad para comprender a Dios. Vamos a ir a Isaías 55. Isaías 55, del 8 al 9, vamos a leer. No sé. Isaías, 55, 8, 9, amén, cuando estén ahí. Uno de los puntos es este, dice, en el versículo 8, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta? Aquí el primer punto, yo hago de cuenta, ¿no? Es muy diferente un águila que va por los cielos que un caballo que va por la tierra. ¿Se acuerdan de esa película de Spirit que iba el caballo corriendo por debajo y le jugaba carreras al águila que iba por encima?
el panorama es distinto. El caballo veía lo que estaba enfrente de sí mismo, nada más, lo que lo rodeaba, tocaba el piso. Si había rocas y montañas a su alrededor, él no podía ver más allá. Hasta ahí se limitaba su conocimiento. Mientras que el águila, a la altura que iba, él tenía un panorama completo. Podía ver al caballo y los montes, las montañas que estaban a su alrededor. Tenía una mirada más amplia. Es un ejemplo más, un poquito acercado, para que nosotros entendamos más o menos qué diferente es cómo ve Dios las cosas, el panorama, y cómo vemos nosotros las cosas. Otro ejemplo: cuando nosotros vamos a ver un partido, no sé cuántos hayan ido a un estadio de fútbol, bueno, pero por la televisión se asemeja. Si se fijan, cuando ustedes ven un partido de fútbol, ustedes ven todo el panorama, de portería a portería, y ustedes ven la ubicación de cada jugador. Hasta cuando están jugando, los jugadores hacen lo que pueden. Ellos lo único que pueden ver es cancha atrás, cancha enfrente y opositores. Y se ponen tan enfrente que a veces ni siquiera la portería ven. Solamente ven lo que tienen enfrente. Pero ustedes que están viendo el partido desde un ángulo privilegiado, ustedes pueden ver totalmente cuando los jugadores fallan, cuando no hicieron lo que tenían que hacer, o cuando acertaron. Se avientan, cada tiro a gol, ustedes se avientan totalmente dónde va el trayecto, dónde pega, si entra, si no entró. Todo lo están viendo. Incluso los entrenadores también buscan un lugar estratégico para observar la jugada, para poderle dar indicaciones a los jugadores. Y el jugador hace lo que puede con las habilidades que tiene y decide conforme lo que tiene a corta distancia, mientras que el entrenador a larga distancia viendo todo el panorama. Mientras el jugador solamente puede ver hacia enfrente, el entrenador ve todo el movimiento de los demás jugadores. Así nosotros en nuestro diario vivir hacemos lo que podemos, vamos, trabajamos, volvemos a casa, comemos, nos topamos con problemas, como los jugadores, ¿verdad? Se topan con otro jugador y tienen que resolver. Así nosotros también en la vida nos topamos con problemas y lo resolvemos como podemos. Y muchas veces no le hacemos caso a los consejos de nuestro entrenador, que nos dice por dónde vayamos. Vete por la lateral izquierda, por la derecha, pásasela a fulano, hablando del fútbol. Y en veces Dios nos está gritando a nuestra vida qué hagamos, y en veces no lo escuchamos, o hacemos que no lo escuchamos, porque hay veces que Dios nos puede decir que hagamos algo que como que no estamos muy convencidos de hacer, como que no nos queda muy cómodo, y fue mi pensamiento. No creo que sea Dios no creo que quiera eso. Ya sabe que yo soy muy vergonzoso. Y aquí en los caminos de Dios, Él está en las alturas. Mientras nosotros nada más vemos lo que está enfrente de nosotros, como por ejemplo en esta habitación, nosotros vemos solamente 4 paredes, mientras que Dios ve mundos enteros, el mundo completo. El mundo es redondo, pero para Él es como si estuviera planito y cerquitas. Dice la palabra de Dios que Él es omnipresente. Entonces, ¿quién mejor para observar la vida de cada uno de nosotros y sabernos aconsejar qué hacer y qué no hacer que Dios? Y como dice, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pongo mi ejemplo como de un niño. Un niño no tiene el pensamiento, como decir, la más chiquita. La más chiquita, ella no tiene la misma conciencia del mundo en que vive como tenemos nosotros la percepción. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ella se le puede, si no le tiene miedo y no se le hace feo, ella fácilmente se le puede acercar a un cocodrilo sin ningún temor a quererlo tocar. Mientras que nosotros, ya conociendo los riesgos, nosotros vamos a impedir que llegue. Ella pueda ver una pelota del otro lado de la calle y pueda atravesarse el tráfico sin fijarse en el peligro por esa pelota. Mientras que nosotros, que ya tenemos otro pensamiento, nosotros
Entonces vamos a impedir que cruce la calle. Así yo le pataleé, pero no puedo ir por esa pelota. ¿Por qué? Porque está corriendo un peligro. Así también Dios nos cuida, y hay veces que nosotros no entendemos que es por nuestro bien. Y nosotros también nos ponemos en riesgo. Vamos a ver lo que dice Job. Vámonos al libro de Job, capítulo 11. Del 7 al 10. Amén, cuando estén ahí. Job 11, 7 al 9, al 10, perdón. Job, capítulo 11, versículo 7 al 10, vamos a leer. Amén. Dice: descubrirás tú, le dice el Señor a Job, descubrirás tú los secretos de Dios. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Si se fijan, una vez más, es más, aquí en el 8, en el 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Jamás. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Jamás. ¿Por nuestros propios medios? Jamás. Gracias al Señor Jesucristo, algún día lo lograremos en otra vida, pero por el Señor Jesucristo, no por propios méritos. Dice: llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Dice: es más alta que los cielos, la perfección de Dios. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? O sea, prácticamente lo que Dios nos está diciendo, que es imposible. Si no podemos ser como Dios, quiere decir que no podemos comprender a Dios. Y menos en el estuche que estamos envueltos. Estamos envueltos en un estuche de pecado, de imperfección, de fallas, de errores, de emociones y pasiones negativas, odio, por ejemplo, avaricia, codicia y tantas otras cosas que nos hacen tan imperfectos que no tenemos ni la mínima oportunidad de, por méritos propios, siquiera parecernos en algo a Dios. ¿Por qué? Porque somos carne, y de la carne no sale nada bueno. Y dice la palabra de Dios que de la carne nada es rescatable, nada. Vamos a ir al Salmo 145:3. 145, versículo 3. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Les voy a dar lectura aquí lo que es inescrutable. Dice que no se puede saber ni averiguar, no se puede entender, investigar o interpretar fácilmente. Generalmente se usa para describir situaciones, sentimientos o personas que son misteriosos o difíciles de comprender. Difíciles de comprender. Fíjense que si el Espíritu Santo no se lo revela a usted algo en particular de Dios, nosotros en la carne no tenemos ni idea. Solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos darnos una idea hasta del sentir de Dios. Hasta del sentir de Dios. Leemos la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo
nos vamos forjando una idea de cómo trabaja Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que quiere para nosotros. De esa manera es como sabemos que Dios nos ama, que Dios nos protege, que Dios nos cuida, que Dios nos quiere bendecir, que Dios quiere lo mejor para nosotros, por la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Pero fuera de ahí, nosotros no tenemos ni idea. Sin la guía del Espíritu Santo y sin leer la Biblia, nosotros nos imaginamos al Dios que nosotros queremos. Uno que se ajuste a nuestras necesidades y defectos. Recuerdo que una persona por ahí platicó, yo que tendría, no sé, era un adolescente yo creo, pero platicó uno. Usted sabe que Dios está contra de los vicios. Sin embargo, uno platicó y dijo, ¿qué? No, hombre, yo iba con unas ganas de fumar, pero, y traía el cigarro, pero no tenía que prenderlo. Hombre, gracias a Dios que me voy encontrando donde iba caminando un tizón y ahí lo prendí. Ya, fue Dios. ¿Se dan cuenta? Es como agradecerle a Dios porque nosotros planeamos sorprender a alguien, hacerle fraude a alguien y pensar que gracias a Dios lo logramos. Gracias a Dios tengo todo lo que tengo, robando, defraudando, siendo una persona sin integridad, y queremos que Dios sea nuestro cómplice. Pero eso es cuando no leemos la Biblia y en realidad no conocemos al Dios de la Biblia, solamente conocemos un Dios que se ajusta a nuestra forma de pensar, un Dios que nos ha platicado. Es más, a unos tienen un Dios cajero, cada que ocupan dinero, Dios mío. Otros tienen un Dios doctor, cada que están enfermos, Dios mío, te curaste, y del doctor ni te acordaste. Salió un verso. Solamente cuando necesitamos. Recuerdo que en mis tiempos de la milicia me mandaron a una misión y a un batallón por allá en Mazatlán, y me encontré una lectura con letras grandes en uno de los muros del batallón que visitamos, y decía: de Dios y del soldado solo se acuerdan en tiempo de guerra. De Dios y del soldado solamente se acuerdan en tiempo de guerra. ¿Quién? El pueblo. Porque en cuanto hay una necesidad o algo, luego clamamos a Dios. En este caso pues mencionaron los soldados porque pues a la hora de una invasión o de problema armado, pues luego tienen que salir al frente los soldados. Incluso DN3, que es para siniestros, temblores, huracanes que hacen destrozos, luego activan los soldados el plan DN3, y ahí la gente pues sí, requiere que los soldados anden ayudando, haciendo trabajos para sacar a la gente de las inundaciones, y ahí es donde también, Dios mío, pierden todas sus cosas, no hay que comer, no hay nada que beber, y la gente ahí es cuando clama a Dios. Pero fuera de ahí, tienen un Dios nada más para sus necesidades. Una vez solucionado el problema, adiós. Y esto no pasa solamente con las personas inconversas, eso también pasa en el pueblo cristiano. Faltan, se atraviesa una necesidad, ahí están. Tiene que haber un beneficio o perseguir un propósito para fin de ir a la iglesia, cuando en realidad debemos de ir todo el tiempo para agradecerle por lo que ya nos dio, por lo que ya tenemos, y pues seguir escudriñando las escrituras, la palabra de Dios, a ver qué nos tiene, qué palabra nos tiene deparada para nuestra vida. Estar todo el tiempo estudiando, investigando para salir adelante. Punto número 2, Dios decide qué hace con su obra. Vamos a Romanos 9, 20 al 21, en el Nuevo Testamento. Es el libro que estamos de hecho leyendo ahorita, pero ya vamos en el capítulo 11. Romanos 9, 20, 21. Dice:
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hasta ahí. Nosotros somos los vasos de barro. Nosotros somos los que Dios formó y hoy en día está moldeando. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, en este caso viejo hombre o vieja mujer. ¿Qué quiere decir esto? Lo que fuimos en el pasado tiene que ir saliendo de nosotros, seamos hombres o mujeres. Tenemos que irnos renovando poco a poco, dejando atrás lo que antes éramos, cómo pensábamos. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. Es difícil dejarte moldear porque siempre hay cosas que nosotros estamos convencidos. No, sí, Señor, esto, no, sí, Señor, lo otro. Y órale, y ahí el alfarero moldeándonos y nosotros bien contentos. Pero hay veces que llega un punto que no quiere ceder, que no queremos ceder. Un punto donde nos lastima. Por ejemplo, fíjense que yo, en lo personal, yo sabía que a mí me hacía daño la bebida. Sabía que en la vida me había ocasionado muchos problemas. Perder muy buenos trabajos, perder muchas cosas sagradas en la vida por la bebida, por la drogadicción. Todo ese mundo a mí me traía problemas. Pero les voy a decir que cuando yo vi que comenzaba a dejar de ser quien había sido, parrandero, mujeriego y macho y quién sabe cuántas otras cosas, en mi mundo yo me sentía cómodo. Pero la verdad, cuando dejé de serlo, una parte de mí sentí como que una parte de mí había muerto y me dio tristeza. Sabía que el andar en parrandas y todo me ocasionaba problemas, pero aún así me dolió dejar eso, porque no sabía vivir de otra manera. ¿Cómo a mí me enseñaron que en la vida, para decir que disfrutabas la vida, era por los lugares que conoces, las comidas que pruebas y las mujeres que posees? Esa era mi escuela. Entonces, cuando ya dejas eso que creciste escuchándolo, creciste practicándolo y de repente tienes que dejar ese mundo atrás y volver, sí, como que sí cuesta trabajo, pero estás convencido que está mal y aún así también cada uno de los que viene a Cristo, tal vez no será la borrachera, la drogadicción, el ser mujeriego, el estar acostumbrado a enriquecerse ilícitamente, porque mucha gente se vuelve rica y tiene buenos carros, buenas casas, pero delinquiendo, haciendo lo malo, perjudicando al prójimo. Pero es su vida, así la ha llevado toda la vida. Va a haber un área en la vida de cada uno de ustedes que al ser moldeados por el alfarero van a batallar, van a sufrir. Su forma de pensar tiene que cambiar y eso es muy difícil. Por eso dice la palabra de Dios: renovaos por medio de su entendimiento. Como nosotros pensamos, no es fácil que lo cambiemos de la noche a la mañana. Necesitamos mucha palabra, necesitamos mucho doblar rodilla, necesitamos mucho la ayuda de Dios para que Él sea el que nos moldee, porque si nosotros tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas, la verdad que no lo vamos a lograr. Nosotros no nos podemos moldear a nosotros mismos.
tiene que ser la palabra, tiene que ser Dios, tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros, haciendo los cambios desde adentro, apagando y prendiendo botones, apagando la ira, apagando la falta de fe, apagando la duda y encendiendo la conexión con Dios. Porque a nosotros no nos va a agarrar por fuera, nos va a moldear, no, es por dentro. Por dentro es que nuestro corazón tiene que ser moldeado, mudar, cambiar de lo malo a lo bueno, de lo impuro a lo puro, del pecado a lo santo. Y cuesta trabajo. Tenemos muchas áreas en nuestra vida y vamos dominándolas paso a paso en nuestro caminar en Cristo. Vamos dejando una, pero nos queda más. Dejamos otra, pero nos siguen quedando más. Y así nos la vamos a pasar toda esta vida. Es un proceso. Somos el proyecto de Dios. Cada uno de nosotros somos el proyecto de Dios. Bendito sea Dios, que es un proyecto amado por Él. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Como para decirle, no me hagas así, no me hagas así. Esto sí lo quiero, pero esto no lo quiero dejar. Yo estoy a gusto así, así vivo a gusto. Así he vivido y me va muy bien. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En Dios, cualquier ministerio es honroso. Pero porque también dentro de la iglesia, lo mismo es un vaso que se usa para predicar la palabra aquí, para estar como levita en los instrumentos y cantar, o andar acomodando sillas, barriendo y trapeando. Es igual de digno. Y no podemos decirle al Señor, ¿por qué no me hiciste apóstol? ¿Por qué no me hiciste pastor? Él es dueño de la obra, es dueño de nosotros. Nos permite que nosotros tomemos pequeñas decisiones, pero siempre y cuando las decisiones que tomemos estén de acuerdo con la formación que Él nos quiere dar. Como el hijo, papá, yo quiero estudiar, qué bueno, porque te quiero mandar a la escuela. De esa manera, ¿dónde vamos? De los seres humanos no debemos meternos con la soberanía de Dios, solo saber que la hay. Nosotros en la soberanía de Dios no tenemos nada que ver. Y como dice la palabra, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. No tenemos ni siquiera por qué andarle investigando a tratar de comprender por qué hace las cosas. No lo vamos a entender. Un Dios eterno. Para nosotros, que el más viejo soy yo, tengo 50 años, ¿cómo vamos en 100 años a querer comprender una vida que siempre ha existido en sus pensamientos? Es como querer hablar de leyes con un abogado sin estudiar un libro, ¿verdad? Es que como querer platicar aquí con la maestra de inglés sin saber inglés. O sea, no nos vamos a entender, no lo vamos a comprender. Vamos a ver Deuteronomio 29:29. Amén, cuando estén ahí. Secretos de Jehová, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden leer la Biblia y van a encontrar mucha sabiduría que está ahí para nosotros. Esa es la sabiduría de Dios revelada. Está a nuestra disposición para que nosotros de ahí nos nutramos, la leamos, la analicemos, nos llenemos de la palabra, y Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo nos va a mostrar lo que quieren enseñarnos a cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros somos diferentes, una vida independiente, necesidades diferentes. Y a cada uno de nosotros hay una palabra en la palabra de Dios para cada uno de ustedes, para cada uno de todos nosotros. Esa es lo revelado. Pero hay secretos, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Muchas veces nosotros como cristianos no damos con bola, porque nos queremos meter en lo que no comprendemos. Que si la soberanía de Dios o el libre albedrío, que si Dios es uno o es tres. Son cosas que nosotros no están al alcance de nuestra comprensión. En nuestra lógica no cabe Dios. La naturaleza de Dios no cabe en nuestra lógica. Una vez decía yo, es que Dios es un Dios ilógico. ¿Por qué? Porque Él ya, al crearnos a nosotros y crear este planeta, puso una base natural. Pero Dios hace lo que Él quiere. Por ejemplo, es lógico que nosotros tratemos de caminar por el agua y nos hundamos, pero Él caminó. Es lógico que nosotros nos paremos en un lugar y quedemos pegados a la tierra, pero Él ascendió a los cielos. Es lógico para nosotros que un ciego recobre la vista después de alguna operación o algo así, pero Jesucristo una vez lo hizo echando saliva en el lodo y untándolo. ¿Verdad que es ilógico que alguien sane con eso? El general Naamán, que tenía lepra, no se podía curar con doctores. En el tiempo de la lepra, pues era como ahorita el cáncer, ¿no? Que es muy difícil de sanar, pero la lepra era imposible. Sin embargo, el profeta Eliseo lo mandó a que se sumergiera 7 veces, creo que era en el río Jordán, y sanó. Le quedó limpia su piel de la lepra en todo su cuerpo. Y es ilógico que suceda eso, ¿verdad que no? Podemos decir, eso no sucede en la vida real. Y sí sucede, pero no es lo normal, no es lo lógico, eso es algo divino. Y nosotros como cristianos debemos de movernos en el terreno de Dios, en el terreno de los milagros. ¿Cómo? Con la fe. Todos, cada uno de nosotros debemos de pedirle a Dios fe y fe y fe y rechazar la duda, para que algún día, cuando Él lo decida, hoy o mañana o más adelante, también aquí haya dones del Espíritu Santo entre este pueblo. Dones de sanidad, de profecía. Hay muchos dones y el Espíritu es el mismo, dice la palabra de Dios. No solamente el hablar en lenguas, profetizar, hacer como los diáconos, dice la palabra de Dios, que hacía milagros y prodigios, hacían como señal de la palabra de Dios. Nosotros estamos en la escuela de la fe y nosotros tenemos que ir aumentando poco a poco, poner en práctica la fe, pedir cosas pequeñas que tal vez con nuestra mente humana digamos, esto sí puede ser posible. Comience por ahí y Dios nos va a ir aumentando la fe hasta que comencemos a pedir cosas imposibles, y por la fe y con su voluntad Dios nos la va a conceder. Pero debemos comenzar a practicar la fe, practicar la fe, poner en las manos de Dios cualquier cosa que necesitemos, ya sea alimento, vestido. Es más, hasta si va a ir a alguna cita, ya se le hizo tarde, Padre Santo, ayúdame que todavía esté abierto, y cositas así pequeñas, pero comiencen a practicar la fe para ir subiendo la escalera de la fe. Vamos a ver, Dios en su gran sabiduría nos conoce mejor que nosotros mismos. Vamos a ver Salmo 139.
139, del 1 al 6 vamos a leer. 139. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjense, una de lo que más llama la atención, bueno, todo llama la atención, pero algo que me llamó la atención ahí es que dice que apenas va a estar la palabra en tu boca, apenas la vas a decir, apenas la vas a hablar, pero ya lo conoce todo. Apenas le vas a decir necesito esto, cuando él ya lo sabe todo. ¿No les ha tocado que a veces llegan con una persona y que le dicen: oye, quería hablar contigo? Ya sea que vienes. Necesitas esto, ¿verdad? Tuviste problemas acá, ¿verdad? Así es Dios. Apenas le vamos a decir algo cuando Él ya lo sabe todo. Hay veces que estoy en oración y quiero expresarme de la mejor manera y digo: Señor, pero usted ya lo sabe todo. Me siento así. Perdone si no se lo digo de la manera correcta. Pero hay veces que sí. Apenas le vamos a decir nosotros una necesidad, Él ya la sabe. Por eso dice la palabra de Dios que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Porque muchas veces nosotros le pedimos lo que nuestro alcance de jugador de fútbol o de caballito por la pradera nos alcanza a ver nuestra vista, nuestra corta vista. Para cuando ese caballito dice: me va a estorbar aquella roca, el Señor ya vio como otras 15 más que te faltan. ¿Sí me entienden? ¿Estamos aquí? Dios ya lo sabe todo de nosotros. Y no de uno, de toda la humanidad, de todos sus hijos. En su soberanía, a Él nada se le escapa. A Él nada se le escapa. Le decía la vez pasada, es como que Él ya se aventó toda la película, pero no solo eso, sino que es el productor. Vamos a ver el punto número 3, nuestro culto racional. Nosotros aquí en Romanos capítulo 11, terminamos en el 36, donde se nos explica que nosotros no podemos comprender a Dios porque no tenemos tal capacidad, ¿verdad? Quedó claro que no podemos entender. No sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué nos ocurre lo que nos ocurre? ¿Por qué no logramos aquel trabajo que queríamos? ¿Por qué no logramos concretar aquello que anhelamos? Cuando nos va bien no hay problema, pero cuando nos va mal es cuando nos preguntamos: ¿por qué a mí, Señor? Nosotros no sabemos, pero Él ve más adelante. Él tiene todo bajo control. En todo caso, nosotros, como les digo, sabemos que hay una soberanía de Dios en la cual nosotros no podemos hacer nada. Yo ponía el ejemplo del sol. El sol sale y se mete, y nosotros no tenemos control sobre el sol, ¿o sí lo tenemos? Nosotros somos los que decidimos si nos tapamos abajo de un árbol o una sombrilla para sombrearnos. Y eso sí podemos decidirlo nosotros. Pero nosotros no podemos decir: sol, detente, hoy no salgas. Así es la soberanía de Dios. No tenemos control sobre ella. Lo único que podemos hacer es cubrirnos bajo su sombra. La Biblia dice bajo sus alas, ¿verdad?
Lo único que nos queda es cubrirnos bajo sus alas. Pero Él va a hacer lo que va a hacer, nos guste o no. Esa es su soberanía. Ponían el ejemplo de la soberanía de Dios como un tren que viaja de una ciudad a otra y tiene varias terminales. La única libre albedrío que tiene usted es si se va de orilla a orilla, de ciudad a ciudad, o se baja en alguna terminal intermedia. Más o menos esa es la soberanía de Dios, y en esa nosotros no tenemos competencia. Nosotros debemos más bien fijarnos en nuestro libre albedrío. ¿Qué hacemos con Él? Porque Dios no nos va a juzgar por la soberanía de Él, por sus decisiones de Él. Él nos va a tomar en cuenta por nuestro libre albedrío. ¿Qué es lo que hicimos con ese libre albedrío? Por eso nos va a juzgar, por eso nos va a castigar, nos va a galardonar, porque es un Dios galardonador. El trabajo en la obra es galardonado, y nosotros tenemos que ver qué hacemos con ese tesoro que Dios nos entrega, el libre albedrío. ¿Lo vamos a usar para perdernos o lo vamos a usar para agradar a Dios? ¿Qué nos queda a nosotros? Nuestro culto racional. Vamos a cambiarle al capítulo 12, versículo 1. O sea que hoy comenzamos con el primer versículo del capítulo 12. Ahí están. Lo primero, el encabezado dice deberes cristianos, pero solamente vamos a leer el 1 que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjense bien lo que debemos hacer, que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ver, dice culto racional a Dios, dice, se refiere a una adoración que involucra la mente y el entendimiento, no solo rituales externos. Esto implica una relación consciente y reflexiva con Él, buscando adorarle de manera auténtica y con propósito. Cuando dice su culto racional, quiere decir que esto sí lo podemos entender. Nosotros una vez más recalco y enfatizo, una vez más, leyendo la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a encontrar qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le molestan. Como lo podemos comprender de manera clara en las Escrituras, ese es nuestro culto racional. Lo que nosotros razonamos, ¿estoy mal? Renovamos por medio de vuestro entendimiento. Por eso dice escudriñar las Escrituras, porque os parece que hay vida eterna. En ellas hay vida eterna. La palabra de Dios, nuestra vida debe de girar en torno a la palabra de Dios, en ese papel corriente o fino, en las tablets, los celulares, donde quiera puede usted tener la Biblia a la mano. Y es sencillo de entender. Santidad. Solamente los santos verán a Dios, dice la palabra de Dios. Nadie sin santidad puede ver a Dios. Y eso lo podemos entender. Nuestro culto racional, disponer nuestro tiempo. Dice sacrificio vivo. Sacrificio vivo es que nosotros sin morir dediquemos nuestra vida a obedecer a Dios. Sin necesidad de sacrificar nuestra vida, como lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Quedándonos vivos, simplemente Dios nos pide que nos convirtamos a Él, que nos convirtamos a Cristo.
que hagamos nuestra conversión completa y sigamos sus pasos, su ejemplo, su dedicación, el predicar la palabra de Dios como lo hacía Jesús, sus apóstoles. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a nuestros mejores ejemplos. El primero es Cristo. Y Pablo y los apóstoles imitaban a Cristo. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque eran seguidores de Cristo. Porque hacían lo que Cristo hacía. Lo que Jesús hizo en vida, comenzaron a hacerlo los apóstoles. Antes ellos andaban de ciudad en ciudad caminando por caminos. ¿Y quién recuerda cómo se le llamaba a los primeros cristianos? Los del camino. ¿Por qué? Porque salía la gente a las ciudades y siempre se encontraba en el camino un aleluya. Se los encontraba en el camino. Les llamaron los del camino. ¿Por qué? Porque siempre andaban de ciudad en ciudad llevando la palabra de Dios. Cuando comenzaron a ver que estos apóstoles comenzaban a predicar la palabra de Dios y comenzaban a hacer milagros, levantaban paralíticos, igual que Cristo, comenzaron a llamarlos cristianos, porque veían que no solamente predicaban, sino que hacían lo que Cristo. Era como a través del Espíritu Santo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, era Cristo dentro de ellos, moviéndose. El Espíritu Santo se movía dentro de ellos y eran representantes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios que somos nosotros los cristianos? Embajadores de Cristo, embajadores. Allá en un hogar, en aquel hogar, no han escuchado de la palabra de Dios. Lo conocen de oídas, pero no conocen al Dios de la Biblia. Usted va y les predica ese hogar, se va como un embajador. Un embajador de la ciudad divina a la ciudad del mundo, a llevar el evangelio y a que se convierta a Dios también. Vuelvo a leer, fíjense bien. Voy a leer otra vez detenidamente para que ustedes vayan viendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Más dedicación de nuestra vida, de nuestro tiempo a las cosas de Dios. Santo, o sea que no debemos de estar en pecado, debemos de santificarnos, y todos los días, porque todos los días fallamos. Y a cada rato, en cuanto sienta que el pecado toca la puerta, doble rodilla y quíteme esta tentación, Señor, perdóneme y levánteme, restáureme, límpieme, purifíqueme, porque tenemos que ser santos. Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, agradables a Dios. Tenemos que ser agradables a Dios. Quiere decir que Dios nos tiene que encontrar bien portados, santificados, haciendo la obra de Dios, siendo buenos con el prójimo, evitando las pasiones de la carne. Y sobran ejemplos, pero se los dejo de tarea, léanos en la Biblia. Faltan muchas cosas. Y no digo que ya las haya yo logrado porque estoy aquí, me conocen y saben que perfecto no soy tampoco. También diario tengo que pedir perdón por mis fallas, porque en este camino vamos todos de la mano. Todos. El camino de Cristo no es para perfectos, es para nosotros, los que pecamos, los que fallamos. Él vino por nosotros. Jesucristo dijo, el doctor no tiene necesidad, los sanos no tienen necesidad de doctor, sino los enfermos. Y nosotros somos enfermos que tenemos necesidad de Cristo. La invitación en este día es que nosotros tenemos que seguir fielmente a Dios en santidad. Vamos a ver Colosenses 3:23. Último texto.
Muchas veces nosotros pensamos que nosotros solamente podemos servir a Dios viniendo a la iglesia, viniendo al sermón, viniendo a aplaudir, a alabar a Dios, a cantarle, a danzarle. Pero no solamente es allá. Amén, cuando estén ahí. Amén. Dice el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjense bien, todo lo que hagáis, todo. Así esté vendiendo tacos, esté soldando, esté enseñando en clases de inglés, esté cocinando, lavando, estudiando, todo debemos de hacerlo. Dice aquí, hacedlo, y todo lo que hagáis, o sea, todo lo que hagamos, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto es que nuestra conducta como cristianos no se queda solamente en la obra de Dios. Bueno, yo predico de corazón como para el Señor, porque le estoy sirviendo a Dios. Yo vengo y acomodo sillas y limpio, barro, trapeo, porque es para el Señor. No, también saliendo de esta puerta para afuera es donde nos topamos con amistades, con la familia, amigos, compañeros de trabajo, alumnos, padres de familia, qué sé yo. Y siempre tenemos que hacer una labor en algo, y todos debemos de hacerlo para el Señor de corazón. Aún si ayudan a las personas en la calle con algo, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y cuando hagan esto, de verdad, de corazón se los digo, no saquen fotos ni videos regalando una despensa, unos tenis o alguna ayuda o material, o regalando una casa, qué sé yo. Hay muchos videos dándole la vuelta al mundo que son muy bonitos porque ayudan al pobre, pero lo humillan. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta. Mira, estoy ayudando a este pobre jodido. ¿Verdad que no? Ayuden sin humillar. No saquen fotografías, ni videos, ni nada. Eso déjenselo para el mundo, que le gusta ser reconocido por el mundo. Porque también eso cae en fariseísmo. Los fariseos en aquel tiempo les gustaban, dice, que las salutaciones, los primeros lugares en las sinagogas, estar orando en la calle para que la gente viera que eran muy espirituales. ¿Y qué decía el Señor? De cierto les digo que ya tienen su paga: la crítica, el menosprecio. Qué payaso. En vez de quedar bien, quedan mal. Y así también. Entonces, cuando ustedes ayuden a algo, a alguien, y como dice la palabra de Dios, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ayuden a alguien, no lo estén divulgando, no lo divulguen, no lo propaguen. Ahora con las redes sociales, usted sube un video aquí y se ve por varios países. Entonces no lo divulguen. ¿Saben por qué? Si lo hace para recibir reconocimiento de la gente, no va a recibir el reconocimiento de Dios. Y vale más el reconocimiento de Dios. Y no digo porque lo hagan por eso, pero dice la palabra de Dios que el que al pobre le da, a Dios le presta, y Dios paga mejor. Y no lo hago para que esto lo hagan como negocio. Voy a dar para que Dios me dé, porque la palabra de Dios aquí dice hacerlo de corazón. Tiene que ser de corazón. ¿Y sabe qué? ¿Cómo vas a ver que es de corazón? ¿Y cuándo vas a ver que, ay, no ayudé? Pues, es que la verdad no lo sentí. Miren, la palabra de Dios dice que de Dios viene el querer como el hacer. Así es de que en Cristo Dios les va a poner en su corazón, le llamamos nosotros carga por alguna persona. No va a estar a gusto, es que siento ayudarle. Y no va a estar a gusto si no le ayuda. Ya hágalo.
Sea sensible a la palabra de Dios. Si siente en su corazón ir a echarse una botella de tequila, no, ahí sí elimínelo, porque es el diablo. Que Dios lo reprenda. Dios siempre le va a poner en su corazón hacer cosas buenas. Pero no lo divulgue. No saque fotos, no saque videos, porque eso no le gusta al Señor. Amén. Esta es la palabra que traigo el día de hoy. No podemos entender a Dios, por qué hace las cosas y por qué nos va como nos va, por qué hace con nosotros lo que hace, pero sí podemos servirle a Dios con fe, sabiendo que de todos modos, aunque no comprendamos a Dios, Dios tiene cosas buenas para nosotros, cosas de bien y no de mal. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Pónganse sobre sus pies. Cierren sus ojos. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por la instrucción recibida, Padre. Gracias, Padre Santo, por comunicarnos sus deseos, Señor, cada domingo, cada prédica, Señor, cada que leemos su palabra. Sabemos que su Espíritu Santo nos guía en cada palabra, Padre. Y Padre Santo, queremos ser más como usted y menos como nosotros mismos, Padre. Queremos, Padre Santo, que poco a poco vaya muriendo nuestra carne, Padre, y que nuestro espíritu sea vivificado, Padre, cada vez más. Queremos cada vez más parecernos a usted, Padre Santo. No pretendemos comprender su naturaleza divina, Padre. No pretendemos comprenderlo, pero sí pretendemos servirle. Tenemos fe en usted, Padre Santo. Creemos en usted, creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en su obra redentora. Creemos que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Le pedimos, Padre Santo, que nos dé hambre y sed de su palabra, Padre, a cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Le pedimos, Señor, que nos lleve de su mano todos los días, que aparte nuestro pie del pecado, Padre. Asimismo le damos gracias, Señor, por este servicio, por haber recibido nuestras alabanzas, Padre Santo, nuestras palmas, nuestra danza, Padre Santo. Gracias por tenernos aquí. Gracias por su presencia, Señor, a través de su Espíritu Santo en cada vida aquí presente y a través de las redes sociales, Padre. Le pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos han acompañado en el en vivo, Padre Santo, y le pido también, Padre Santo, por todos aquellos que verán esta transmisión más tarde, Padre. Bendígalo, Señor, y que su palabra sea bien recibida para edificación, Señor, y que dé fruto en cada vida, Padre. Le pido, Señor, que acompañe, Señor, a cada uno de los que van a sus hogares, Padre Santo, y se quede con los que nos quedamos, Padre Santo, y que aún, Señor, de noche nos siga ministrando en sueños, Padre Santo, que en la mañana siguiente sintamos ganas de leer su palabra, de seguir, Padre Santo, escudriñando en su santa palabra, Señor, aprendiendo más y más de usted, Padre, en cómo agradarle, Padre Santo, en cómo ser un sacrificio vivo para usted, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo. Estamos despedidos.